¿Qué tal, compañeros? Vamos a continuar con algunas aplicaciones simples del cálculo diferencial. Entonces vamos a comenzar con la aplicación del cálculo diferencial en la regla de L'Hopital. Entonces, la regla de L'Hopital nos dice lo siguiente. Si nosotros tenemos un límite cuando x se aproxima del cociente de dos funciones, si esto nos da un resultado de 0 sobre 0, o bien, si nos da un resultado de infinito entre infinito, entonces nosotros podemos aplicar la regla de L'Hopital para resolver estos límites. ¿Cómo? La regla de L'Hopital nos dice lo siguiente. El límite cuando x se aproxima de un cociente de dos funciones que tienen estas condiciones de aquí, que nos da 0 sobre 0 o nos da infinito sobre infinito, entonces nosotros, aplicando la regla de L'Hopital, podemos evaluar ese tipo de límites calculando la derivada del cociente, la derivada del denominador y evaluando el límite sobre las derivadas. Entonces vuelvo a puntualizar, únicamente se puede aplicar esta regla de L'Hopital cuando suceden ya sea esta condición o sucede esta condición. Vamos a ver unos ejemplos. Noten, aquí tenemos el ejemplo 1. Si nosotros evaluamos directamente este límite aquí en esta función, el resultado nos quedaría 0 sobre 0. Entonces, una forma de resolver este límite es utilizando el método de racionalización. Pero la otra forma es utilizando L'Hopital. ¿Por qué? Porque nos quedó 0 sobre 0. Entonces, sí podemos aplicar L'Hopital. ¿Qué nos dice L'Hopital? Que este límite va a ser equivalente a el límite cuando x se aproxima a 0, pero de la derivada del numerador dividido entre la derivada del denominador. Entonces, aplicando la regla de L'Hopital, esto nos quedaría el límite cuando x tiende a 0, la derivada del numerador sería 1 sobre 2 raíz cuadrada de x más 4. La derivada del denominador es 1. Y entonces evaluamos sobre estos términos el límite y entonces nos quedaría 1 sobre 2 raíz de 4. Y esto nos daría un cuarto. Y listo. Entonces este límite de aquí nos da como resultado un cuarto. Ustedes lo pueden comprobar si es que lo quieren hacer por el método de racionalización. Vamos a ver otro ejemplo. Noten, si nosotros evaluamos directamente este límite en esta función, nos va a quedar como resultado infinito sobre infinito. Entonces, como nos quedó infinito sobre infinito, podemos aplicar la regla de L'Hopital. Entonces, aplicando la regla de L'Hopital, sería lo siguiente. El límite cuando x tiende a infinito de la derivada del numerador, la derivada del numerador es 2x más 2. La derivada del denominador es 2x. Evaluamos este límite y nos queda infinito sobre infinito. Entonces nuevamente nos quedó infinito sobre infinito. Entonces, como nos quedó infinito sobre infinito, podemos seguir aplicando la regla de L'Hopital. Pero ahora le vamos a aplicar la regla de L'Hopital a esta parte de aquí. Entonces, aplicando la regla de L'Hopital, esto nos quedaría límite cuando x tiende a infinito. La derivada de este numerador sería 2. La derivada de esta función, que es del denominador, es 2. Y este resultado es 1. Por lo tanto, el resultado de este límite es igual a 1. Y ustedes lo pueden comprobar si aplican los métodos que vimos previamente. Vamos a ver un último ejemplo de este tipo de aplicaciones de las derivadas.
Entonces, si ustedes evalúan directamente este límite, en esta función les quedaría 0 sobre 0. Como les quedó 0 sobre 0, pueden aplicar la regla del L'Hopital. Entonces, aplicando la regla del L'Hopital, aquí me quedaría lo siguiente. La derivada del seno es coseno. La derivada de x es 1. Entonces, evaluando este límite, el resultado nos da 1. Es decir, el resultado de este límite de aquí es igual a 1. Entonces, ahí está una aplicación de la derivada a través de la regla del L'Hopital, y esta aplicación es para calcular límites. Y vuelvo a puntualizar, únicamente se pueden aplicar o se puede aplicar la regla del L'Hopital cuando les quede estas formas indeterminadas, 0 sobre 0 o infinito sobre infinito. Bueno, vamos a continuar con otro tema de aplicaciones simples del cálculo diferencial, y esto es la velocidad. Entonces, si ustedes conocen la función posición, la velocidad la pueden conocer a partir de la derivada de la función posición respecto al tiempo. Vamos a ver el primer ejemplo. Dice, determine la velocidad del desecho orgánico de una paloma al tiempo t igual a 1.5 si su posición en el tiempo está dada por la ecuación que ven aquí. Es decir, tenemos una palomita que hace su desecho orgánico, y entonces, pues, por la acción de la gravedad empieza a caer. Entonces, la función de posición del desecho orgánico está dada por esta expresión. Es decir, por ejemplo, al tiempo igual a 0, nosotros evaluamos esa función posición, nos da 10 metros. Es decir, el desecho orgánico empieza a caer desde una altura respecto al suelo de 10 metros. Pero conforme el tiempo va avanzando, por ejemplo, para el tiempo igual a 1, esto más o menos la altura sería 10 menos 4.8, sería como 5.2 metros. Es decir, para el tiempo igual a 1 más o menos ya el desecho va por acá, etc. Entonces nos pide determinar la velocidad del desecho cuando el tiempo es igual a 1.5 segundos. Como ya tenemos la función posición, entonces la velocidad simplemente sería la derivada de la función posición respecto al tiempo. Y aquí nos quedaría menos 9.6 más 0 por 1, ¿no? Sería más 0.2 más 0.002. Y listo, esta es la función velocidad. Entonces, ya para terminar este ejercicio, pues nos pide la velocidad para el tiempo de 1.5 segundos. Pues si ya tengo la función velocidad en tiempo, pues ya nada más sustituyo o evalúo esa función para t igual a 1.5 segundos. Y listo. Evaluando, pues ya nos da un valor. Bueno, vamos a ver otro ejemplo. Este viene en la guía. Dice, un objeto se desliza hacia abajo por un plano inclinado de acuerdo a la ecuación de posición que está aquí, donde esa es la distancia en metros que avanza el objeto desde el punto más alto del plano a los 3 segundos. Ahí es su velocidad a los 3 segundos y calcula su velocidad inicial. Entonces, más o menos lo que tenemos es lo siguiente. Tenemos un plano inclinado, un objeto que no dice de qué forma es, y de acuerdo al modelo de la función de posición del objeto, el sistema de referencia está aquí. Es decir, esto es X, esto es Y. Entonces el objeto se empieza a deslizar, y noten, por ejemplo, pues al tiempo t igual a 0, si ustedes evalúan esta función posición al tiempo igual a 0, pues la altura del objeto es 0 respecto a este sistema de coordenadas. Pero el tiempo igual a 1, entonces la posición del objeto es como
18 metros, es decir, ya va por acá. En fin, bueno, entonces la velocidad, como ya tenemos la función posición, sería la derivada de la función posición respecto al tiempo. Y bueno, y aquí nos daría 24 por t más 6. Y entonces, evaluando la velocidad a 3 segundos, esto sería igual a 24 por 3, serían 60, 72. 72 más 6 me da 78 metros por segundo. Y finalmente, la velocidad inicial. Entonces, ¿qué es la velocidad inicial? Noten, como ya tenemos la función velocidad en función del tiempo, entonces, en física, cuando les pidan la velocidad inicial, aceleración inicial o posición inicial, y ustedes conocen las funciones de esas tres variables en función del tiempo, lo único que tienen que hacer es evaluar esas funciones en t igual a 0. En t igual a 0 segundos les va a indicar las condiciones iniciales. Entonces, en este caso, la velocidad inicial sería 6. Es decir, al tiempo igual a 0 se le dio un empujón a este objeto que le originó una velocidad inicial de 6 metros por segundo. Vamos a ver otro ejemplo que viene también en la guía. Dice, una piedra se lanza hacia arriba desde lo alto de una casa de 112 metros de altura. Su ecuación de movimiento está dada por esta expresión, donde S pies es la distancia que recorre a los 3 segundos, obtenga su velocidad a los 2 segundos, a qué altura máxima sube, cuánto tarda en caer al suelo y cuál es su velocidad al caer al suelo. Bueno, esta función, este modelo de función de posición no está correcto, ya que se supone que el objeto se lanza desde una altura de 112 pies, ¿no? Respecto al suelo. Entonces aquí faltó incluirle 112, pero bueno, vamos a trabajar con este modelo. Entonces aquí está la función que modela, es la gráfica de esta función respecto al tiempo. Entonces, la velocidad derivada de la posición respecto al tiempo. Y bueno, esto sería menos 32 t más 96. Entonces, la velocidad a los 2 segundos, evaluamos esa función a los 2 segundos y esto nos daría lo siguiente: 96 menos 64 serían 32. Es decir, estos serían 32. Como noten, el modelo está en pies, entonces estos serían 32 pies por segundo. Ahora vamos con el inciso 2. ¿A qué altura máxima sube el objeto? Noten, aquí podemos aplicar el algoritmo 1 de cálculo de máximos y mínimos. Es decir, ya tenemos aquí la derivada de esta función, que es la función de posición. Entonces esa derivada la igualamos a 0. Entonces tendríamos menos 32t más 96 igual a 0. De aquí encontramos los puntos críticos, que nada más es 1, que este sería igual a 96 entre 32. Y este es igual a 3 segundos. Sacamos la segunda derivada de la función posición, y la segunda derivada nos daría menos 32. Noten, aquí la segunda derivada es una constante y es negativa, es decir, siempre es menor que 0. Por lo tanto, este único punto crítico que tenemos aquí para el tiempo, eso me genera un máximo automáticamente. Es decir, tenemos un máximo para t igual a 3 y eso va a corresponder a una altura
máxima de la función posición evaluada en 3. Entonces, evaluando la función posición en 3 segundos, esto nos daría lo siguiente. Sería 96 por 3 menos 16 por 9. Eso nos daría 144. 144 pies. Esta es la altura máxima a la que alcanza el objeto. Es decir, se lanza hacia arriba, llega a una altura máxima, ya que la gravedad hizo su chamba y detuvo al objeto, y esa altura máxima pues es 144 pies, y luego la pelotita o la piedra empieza a caer nuevamente. Ahora, finalmente, ¿cuánto tarda en caer al suelo? Muy bien, esta es una pregunta interesante. ¿Cuánto tiempo tarda en caer al suelo? Miren, nosotros tenemos la función posición, ¿no?, que es esta de aquí. Entonces, para t igual a 0, esa función de posición pues les va a dar altura 0, ¿va? Sustituyen aquí tiempo igual a 0. Cuando lanzan la roca, que fue al tiempo igual a 0, la roca pues llegó a una altura máxima y luego empezó a caer. ¿Cómo podemos saber ese tiempo de vuelo, es decir, tanto de ida como de subida como de caída? Pues igualando esta función igual a 0, es decir, esa función de posición la igualamos a 0, y ahorita les explico con más detalle. T al cuadrado más 96t igual a 0. ¿Por qué lo iguala a 0? Porque la posición, o cuando la roca cae al suelo, su altura pues va a ser 0, ¿no? Es decir, va a tener 0 altura. Por lo tanto, si yo igualo a 0 eso, de ahí puedo, resolviendo esa ecuación, puedo saber el tiempo que tardó en caer al suelo, después de haber subido. Entonces aquí resolviendo esta cuadrática, podemos ponerla de la siguiente forma. T 96 menos 16t igual a 0. Y noten, tenemos dos valores, ¿no? Uno de los valores es t igual a 0, que efectivamente se refiere cuando la pelota apenas iba a lanzar. Y el otro t lo podemos conocer a partir de aquí, ¿no? Entonces, ese otro tiempo sería igual a 96 entre 16. Y eso nos daría lo siguiente: 96 entre 16 sería 6 segundos. Entonces, el tiempo que tarda el objeto para caer al suelo son 6 segundos. Entonces, muchos de ustedes quizás ya están vinculando este resultado con este resultado. Noten, este fue el tiempo que tardó el objeto en llegar a su máxima altura. Entonces, cuando llega a su máxima altura, su velocidad es igual a 0. Pero cuando empieza a caer nuevamente, noten que este tiempo se duplicó para cuando el objeto choca al suelo. ¿Esto qué quiere decir? Esto tiene mucha información. Muchas veces han escuchado que cuando ustedes lanzan un objeto, con la velocidad que lo lancen es con la velocidad que va a caer. Entonces cuidado, cuidado. Han escuchado muchos casos de esos de balas perdidas. Cuidado, la velocidad con la que cae la bala es la velocidad con la que o más o menos la velocidad es proporcional con la velocidad con la que salió. En ese detalle pues ahí ya entra una cuestión de fricción, pero bueno, no voy a meterme en ese detalle. La siguiente pregunta es: ¿cuál es su velocidad al caer al suelo? Entonces noten, como ya tenemos el tiempo en que el objeto choca el suelo, este tiempo lo evaluamos en la función velocidad, y eso nos va a dar la velocidad con la que cae al suelo. Es decir, ponemos velocidad para el tiempo igual a 6, y esto sería lo siguiente: sería 96 menos 32 por 6, eso sería menos 96 pies por segundo. Noten que es la misma velocidad con la que salió disparado. ¿Cómo lo pueden saber?
Si ustedes sustituyen aquí tiempo igual a 0, es la velocidad igual a 96. Y noten la velocidad de caída, su magnitud también es de 96. Este signo simplemente indica, bueno, no voy a meterme ahorita en detalles del signo, pero depende del sistema de referencia, ¿no? Pero cae con una igual magnitud. Bueno, entonces aquí les dejo estos ejercicios para que pues practiquen tanto L'Hopital como esto de velocidad. Entonces la siguiente semana continuamos. Saludos, gracias.